Listo. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más aquí al programa que acabó a las 9. Espero se encuentren bien. Y bueno, antes que nada, obviamente quiero agradecer a todos los organizadores nuevamente por haberme invitado a ser parte de este proyecto. Y bueno, y sin más preámbulos, comencemos. Hoy quiero hablar de de un tema en específico, un tema en particular que creo que afecta a muchas personas. Quizás se puede decir incluso que particularmente afecta hoy en día más a la gente que antes. ¿Cuál es el motivo? Bueno, primero les comento cuál es el tema, ¿no? El tema es sobrepensar, que creo que no es una palabra oficial en la RAE, pero es una palabra que se puede entender, que es la idea de pensar de más, de quedarse dando vueltas en una misma idea o en una misma cosa y uno se queda trancado. Creo que todo el mundo puede estar de acuerdo que de algún modo u otro todos sufrimos de este problema. Y entonces hoy lo que quiero hacer es dar o compartir un mensaje, una idea, quizás una filosofía incluso, que encontramos en el judaísmo que nos puede ayudar a lidiar con este problema. ¿Por qué este problema afecta más hoy en día que antes? No lo sé, quizás por toda la información que tenemos, por las redes sociales, por estar comparando constantemente nuestras vidas con las vidas de otras personas. Quizás eso causa que uno constantemente esté pensando y pensando y pensando y pensando las cosas, y uno se queda trancado, incluso afecta emocionalmente en nuestras vidas. Entonces, voy a comenzar compartiendo una Mishnah en el Tratado de Avot, en el capítulo 3, la Mishnah número 17. La Mishnah dice lo siguiente, voy a leer en hebreo y voy a ir traduciendo simultáneamente. La Mishnah dice lo siguiente, Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Rabbi Elazar ben Azaria dijo, Kol shechochmato merubá mima'asav lema hu domeh. Una persona que su sabiduría es mayor a sus acciones, ¿a qué se parece? Dice la Mishnah, Leilan she'anafav merubim veshorashav muatim, a un árbol que sus ramas, sus hojas son vastas, son muchas, y sus raíces son pocas. Ve'arruach ba'a ve'okartó ve'ofachtó al panal. Y cuando viene un viento, lo arranca y lo voltea. Esa es la primera parte de lo que dice Rabbi Elazar ben Azariah. Por otro lado, una persona que sus acciones son mayores a sus pensamientos, su sabiduría, le maudome, ¿a qué se parece? Leilan sheanafav muatim veshorashav merubim, a un árbol que sus hojas, sus ramas son pocas y sus raíces son muchas. Shafiru kol haruchot baolam baot, que incluso que vengan todos los vientos, incluso el más fuerte del mundo, y le sopla, no lo puede arrancar. Ahora, ¿cuál es el problema que tengo yo con esta Mishnah? Tengo varias preguntas que son las siguientes. La primera, ¿por qué ¿por qué la acción es mejor que la sabiduría? Que es aparentemente lo que está diciendo la Mishnah, que una persona que tiene más acción es mejor que una persona que tiene más sabiduría. ¿Por qué más acción es mejor que más sabiduría? Segunda pregunta es cuál es el punto en compararlo con la sabiduría. Si lo que me quieres decir es que la acción es lo importante, no hay ningún motivo por el cual compararlo con la sabiduría. No estoy ganando ninguna información sobre la sabiduría. Y la tercera pregunta que tengo, pareciera que lo que me está diciendo es que la sabiduría incluso puede llegar a ser algo malo. Entonces no entiendo. Por otro lado,
en el Talmud aparece una discusión en la que discuten prácticamente el mismo tema. ¿Qué es mejor? ¿Acción, acción o estudiar? Básicamente, sabiduría o acción. Y en el Talmud dice, al final, la conclusión, que es mejor estudiar. Entonces, aquí me está diciendo que es mejor actuar, que la acción es más importante, y por otro lado vemos también que la sabiduría o estudiar es más importante. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la más importante? Para contestar todas estas preguntas, lo que quiero hacer es crear una mentalidad, y a través de esa mentalidad vamos a poder contestar todas estas preguntas y aprender un consejo que nos pueda ayudar con este problema, que es sobrepensar, pensar de más. Yo creo que los pensamientos de una persona son lo más importante que uno tiene, porque al final del día, todo lo que existe en el mundo comenzó por una idea. Entonces, todos los pensamientos son de las cosas más valiosas que podemos tener en nuestras vidas. Pero también pienso que los pensamientos son lo más inútil que hay. Porque cuántos pensamientos, cuántas veces nos pasa que nos quedamos dándole vueltas a un tema y dándole vueltas y vueltas y vueltas y de pronto pensamos incluso como si las cosas estuvieran pasando. Podemos sentir que las cosas pasaron, pero verdaderamente todo está en tu cabeza. No pasó nada. Pensaste en un negocio y estuviste dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y pudiste sentir y ya pudiste casi que sentir el dinero. Pero en verdad todo fue en tu cabeza, no pasó nada. Entonces, por un lado, los pensamientos son sumamente importantes y por otro lado, los pensamientos pueden llegar a ser lo más inútil que existe en el mundo. Y se puede llegar a decir, quizás, que la mitad de los pensamientos son de los pensamientos buenos y la otra mitad de los pensamientos son de los pensamientos no malos, sino inútiles, de los pensamientos que no me llevan a nada. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el challenge? Es saber identificar cuáles son los pensamientos útiles y cuáles son los pensamientos inútiles, para así poder, con los pensamientos buenos, los pensamientos útiles, dedicarles esfuerzo, dedicarles tiempo para desarrollarlos, para realizarlos, y los pensamientos que no son útiles, desecharlos y no gastar mi tiempo y mi esfuerzo en esos pensamientos. En realidad, en el Talmud, en el Talmud que mencionamos, los comentaristas hablan sobre el tema y hay un Tosafot que dice lo siguiente. Dice, realmente estudiar es muy importante, que es lo que dice el Talmud. Es la conclusión que llegó el Talmud. Estudiar es importante, pero llega un momento en el que tú ya adquiriste sabiduría, en el que tú ya sabes y llega el momento en el que tienes que actuar. Habiendo entendido esto, ahora todo tiene un poquito más de sentido, porque lo primero que tienes que hacer es educarte, aprender, estudiar. Antes de hacer cualquier cosa, tienes que aprender, tienes que tener un mínimo de información de cómo funcionan las cosas o de qué es lo que tienes que hacer para poder tener éxito. Si estamos hablando de un negocio, tienes que saber un mínimo de información de qué es lo que requiere este trabajo. Si es para casarte, también necesitas un mínimo de información de qué es lo que, de qué es lo que es un matrimonio. Para tener hijos, lo mismo. Necesitas un mínimo de información para todo. Pero llega un momento en el que ya sabes y en ese momento lo que debes hacer es actuar. ¿Cuál es el problema con esto? Porque está muy bonita la teoría, pero ¿cuál es el problema? Que
identificar ese momento es súper difícil. Es súper difícil porque ese momento generalmente llega antes de que tú sientas que estás verdaderamente listo. Ese momento generalmente está en el momento donde tu cabeza te está diciendo, ya va, todavía no estoy listo. Estoy preparado a un 40%, a un 50% incluso. Pero todavía me faltan cosas por aprender, porque ¿qué voy a hacer si pasa esto? ¿Qué voy a hacer si pasa lo otro? Entonces tu cabeza te dice, no, 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 todavía no puedes avanzar. Todavía no te lances al agua, porque si te lanzas al agua ahorita, vas a tener problemas después. Entonces todavía prepárate un poquito más. Espérate un poquito más antes de empezar. Entonces, identificar el momento es muy difícil. Por ejemplo, ¿quién puede decir que está listo para casarse? Yo creo que nadie puede decir o pudo decir en su momento que estaba listo para casarse, que sabía todos los problemas con los que se podía encontrar en el matrimonio y entonces no iba a tener ningún problema. ¿O quién puede decir que estaba listo o que está listo para tener hijos? No creo que haya un manual de padres que sabes todo lo que tienes que hacer y si sí lo hay, que me lo pasen. Pero no son así las cosas. Nunca estás 100% listo. ¿Quién está listo para, para dar un paso en su nivel religioso? Nadie está 100% listo. Puede estar 30% listo, 20% listo, 50% listo, 60% listo, pero nadie está nunca 100% listo. Y el mundo está lleno con ideas fantásticas, con pensamientos fantásticos. Todo el mundo tiene o tuvo o va a tener una idea de cómo solucionar todos los problemas del mundo, pero las únicas que conocemos son de las personas que decidieron tomar acción. El remedio para las personas que sufren de sobrepensar es precisamente actuar. Y ojo, no necesariamente cuando digo actuar, quiere decir que tienes que hacer todo, que tienes que lanzarte de cabeza. No, actuar puede ser con una mínima cosa. Si es en un negocio, la primera llamada, haz una llamada, habla con el señor, hola, ¿qué tal? Vamos a avanzar. Y las cosas pasan, pero si uno se queda en el pensamiento, uno se desgasta, uno, uno no llega a nada al final del día. Hay una analogía que me parece que puede ilustrar mucho este punto que estamos mencionando. Dicen que había un granjero que llegó a su casa y se dio cuenta que se le quedó algo en la granja. Entonces agarró a su perro y se fue con su perro a la granja a buscar esta cosa que le falta, que se le había quedado y se devolvía a la casa. El granjero va y después regresa a su casa. Cuando entra por la puerta, él llega tranquilo, él llega fresco, pero su perro llegó como si estuviera agotado. Entonces la esposa le pregunta, no, no entiendo qué le pasa al perro, porque el perro está agotado. ¿Hasta dónde fuiste? ¿No es que ibas a ir a la granja? La granja está aquí a unos metros de acá. ¿Por qué el perro está tan cansado? Entonces él le contesta que el perro en el camino, en vez de ir recto, en vez de seguir el camino, ir de la casa a la granja y de la granja a la casa, el perro daba vueltas, iba para acá y después iba para acá y se paraba, se regresaba, iba para el otro lado, iba para este lado, iba para el otro lado, iba para el otro lado, iba para el otro lado. Entonces, tantas vueltas que dio el perro, aunque para el señor fue un camino súper simple, para el perro fue un camino mucho más largo. Entonces, por eso el perro estaba cansado.
Entonces, la pregunta es, ¿nosotros en la vida cómo somos? ¿Como el granjero o somos como el perro? Somos como el granjero que vamos recto, que cuando tenemos un emprendimiento o cuando tenemos una idea o cuando queremos mejorar o cuando tenemos que hacer algo, vamos recto y hacemos las cosas que tenemos que hacer, pensamos y actuamos cada uno en su momento adecuado, o somos como el perro, que vamos dando vueltas, y vamos dando vueltas, y vamos dando vueltas, y vamos para acá, y vamos para allá, y regresamos, y pensamos, y pensamos, y pensamos, y pensamos, y pensamos. Y entonces cuando llega el momento que verdaderamente voy a actuar, estoy cansado y ya no tengo ninguna idea, ya no sé ni qué hacer. Tantos pensamientos que di, tantas vueltas que le di al asunto, que ya no tengo ni idea cómo avanzar. Es otra vez, la mejor solución para, para las personas que sobrepiensan o que piensan de más, en el término correcto, es actuar. Y si te pones a pensar, yo creo que este tema, cuando pensamos de más, no solamente te afecta en tu desempeño, en el éxito que tienes en tu vida, sino también te afecta a nivel emocional. Cuando uno sobrepiensa demasiado, a uno le empieza a parecer como si su vida está llena de problemas. Empezamos a encontrar problemas en todos lados, porque estoy pensando, ¿y cómo está esto? ¿Y por qué no me ha salido bien esto? ¿Y por qué no me ha salido bien lo otro? Y empiezas a entrar en un ambiente de depresión porque te das cuenta que las cosas no siempre son como quieres y le empieza a dar vueltas y le empieza a dar vueltas y le empieza a dar vueltas y entra en depresión. Pero cuando uno actúa, uno no está pendiente de esas cosas, sino uno va yendo con la vida. Y hay una historia, que yo no sé si esta es una historia correcta, no sé si es una historia real, pero es una historia que escuché hace un tiempo que también ilustra esta idea y quiero compartirla con ustedes. La historia es la siguiente. Dice que había un hombre que tenía una compañía de caramelos. Y este señor le puso todo lo que había en su vida a esta compañía. Mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha dedicación. Y después de unos años, la compañía quebró. ¿Verdad? Pasa un tiempo y este señor dice, no hay manera, no hay manera, yo vuelvo a abrir. Fue, buscó el dinero, pidió préstamo aquí, pidió préstamo allá, busca el dinero y vuelve a montar la misma compañía. Pero, para su desgracia, la compañía volvió a quebrar. Y una tercera vez decidió abrir la compañía y otra vez fue a buscar préstamos, fue a buscar dinero, consiguió el dinero y volvió a abrir. En esa tercera vez que él abrió, se dio cuenta que el problema que él tenía y que tuvo en las primeras dos veces era que ese producto, el caramelo, cuando digo caramelo me refiero como a a los caramelos dulces, caramel se dice en inglés, y se dio cuenta que que este producto no se estaba vendiendo en Estados Unidos, pero se dio cuenta que en otros lugares del mundo el producto sí se vendía. Entonces, este señor decidió viajar a Inglaterra para ver por qué ahí sí se vendía, qué estaban haciendo distinto y por qué en Estados Unidos no se vende. Y resulta que el señor llega a Inglaterra y se da cuenta que por qué se vendía mucho el producto, porque en Inglaterra vendían el producto, el caramelo cubierto de chocolate. Entonces decidió él agarrar y aplicar la misma idea. Viaja de vuelta a Estados Unidos y hace lo mismo, caramelo, pero esta vez cubierto de chocolate. Y en ese momento el señor empezó a tener éxito hasta que hoy en día ese señor o esa compañía es la compañía Hershey's, que tuvo mucho éxito.
¿Qué es lo que podemos aprender de esta historia? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Él tranquilamente podría haber dicho que las cosas no funcionan y se podía haber quedado pensando en cómo voy a hacer y en qué fue lo que me pasó y en qué fue esto y qué fue lo otro, pero él hizo al revés. Él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a volver a abrir, voy a volver a actuar, voy a ir, voy a hacer, hago esto, hago lo otro, y nada más cuando haces, tú abres oportunidad a que otra persona haga algo, a enterarte de otras cosas, a buscar la solución. Pero si tú te quedas en el pensamiento, dentro de ti tú solamente puedes usar la información que tú tienes, no puedes usar otra información porque no la tienes. Pero cuando tú haces esa llamada, cuando tú das ese primer paso, cuando tú actúas, tú das oportunidad a que cosas pasen. Y cuando las cosas pasan, tú puedes trabajar con las cosas que hay en la mesa. Pero cuando las cosas no están pasando, sino que únicamente están pasando en tu cabeza, esos pensamientos son dañinos, son pensamientos que no te ayudan en nada. Por eso, la mejor solución para dejar de sobrepensar es actuar, es ponerte en piloto automático cuando ya sabes que tienes un mínimo de información y actuar. Otra vez, no tiene que ser actuar una cosa mega impresionante, tiene que ser un primer paso, bien sea en temas de negocios, bien sea en una persona que está indeciso si dar el paso para casarse o no, qué complicado, cómo me voy a mantener, cómo voy a hacer esto, cómo voy a salir, y si la muchacha no es buena, y si esto, y si lo otro. No, señor, da la primera llamada, haz la primera salida, haz la primera cosa. Nada más cuando tú haces, das la oportunidad a que las cosas pasen. No te quedes pensando, porque lo que pasa en tu cabeza, si no es seguido por acción, no únicamente que no sirve para nada, sino que incluso puede llegar a ser dañino. Y uno tiene que ver el paso que tiene enfrente. También esto aplica a nuestro judaísmo. Todos tenemos a veces momentos de inspiración en los que decimos, ¿sabes qué? Quiero mejorar mi forma de cumplir Shabbat. Quiero que mi mesa de Shabbat sea distinta. Quiero mejorar en mi kashrut, quiero mejorar en la forma en la que me comporto con mis padres, pero no te quedes nada más en el pensamiento. Esas inspiraciones hay que realizarlas, hay que actuar. No te quedes en el pensamiento, porque el pensamiento, si no es seguido por acción, es inútil. Entonces ahorita podemos contestar las preguntas que hicimos al principio. ¿Por qué la acción es mejor que la sabiduría? Si la acción es mejor que la sabiduría, porque la sabiduría es buena hasta un punto, pero si no es seguida por acción, no nos sirve, no sirve de nada. ¿Por qué hay que compararlo con la sabiduría? ¿Y por qué podemos entender que la sabiduría incluso puede llegar a ser algo malo? Porque la sabiduría, cuando uno se queda únicamente en el pensamiento, eso es precisamente como el árbol, está lleno arriba, está muy pesado arriba, y entonces cualquier vientico que viene puede empujarlo, puede arrancarlo y lo puede tumbar. ¿Por qué? Porque tienes todo en el pensamiento, todo es una idea, pero no es nada real, no es nada tangible, no es nada que puedas concretar. Entonces, por eso dice que incluso los pensamientos pueden llegar a ser, se entiende que incluso los pensamientos pueden llegar a ser algo dañino. Muchísimas gracias, todo lo mejor a todos. Gracias, Raúl. ¿Y qué Mishnah dijiste al principio? ¿Cuál era? Mishnah, Pirkei Avot, capítulo 3, la Mishnah número 17. 3:17. Bueno, Grande, Rabbi David, mil gracias. Madera, bueno, Rey David, y hasta la agradable. semana que viene, si Dios quiere. Todo lo Todo lo bueno. mejor. Hasta las Chao, gracias. chao.